Entonces, compartimos Éxodo 19, versículo 10, donde dice: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Amén. Qué importante es esto de laven sus vestidos, es decir, manténganse puros, manténganse limpios, como hemos estado hablando acerca de la pureza. Y por eso quiero compartirles una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo para hablar acerca de esto, acerca de que usted camine con sus vestidos limpios, lavados, de que usted lave sus vestidos, de que usted esté caminando en santidad, en pureza. Y la encontramos en Mateo capítulo 22. Vamos a ver ahí esta parábola. En el contexto, usted puede ver desde el capítulo 21 que Jesús entra a Jerusalén, hace la purificación del templo, ¿sí? Maldice la higuera, le preguntan con qué autoridad hace eso. Él cuenta la parábola de los dos hijos para hablar de que los fariseos no obedecían al Padre, mientras que los gentiles iban a obedecer. Habla también de los labradores malvados, ¿sí? Que se adueñaron de la viña, y esos fueron los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces. Se creían dueños de la viña, ¿sí? Y mataban a los mensajeros de Dios, y mataron incluso al heredero, al Hijo de Dios. Y en toda esa discusión que tiene Jesús, en toda esa confrontación que tiene Jesús con los líderes de aquel entonces, antes de ir a la cruz, Él cuenta esta parábola en ese contexto, ¿no? En ese contexto de confrontación con aquellos líderes, ¿sí? Un cordero, antes de ser sacrificado, era examinado. Y Jesús, en todo este lapso de tiempo, en este contexto, estaba como ese Cordero de Dios siendo examinado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los religiosos de aquel entonces. Y Él cuenta ahí, dice Mateo 22, versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, ¿sí? Parábola significa una comparación, ¿verdad? Una historia para dar una enseñanza. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos, es decir, Dios en el trono gobernando nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros sin Cristo somos gobernados por Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que es el diablo. Él gobernaba nuestras vidas. Pero cuando usted viene a Jesucristo, ahora es Cristo quien está en el trono y gobierna nuestras vidas. Usted pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Y para darnos a entender cómo es la entrada al reino de Dios, el Señor va a contar esta historia diciendo, un rey prepara una fiesta de bodas a su hijo, ¿verdad? Sería el padre preparando la fiesta de bodas de su hijo, que es Jesús, las bodas del Cordero. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Amén. Cuando Jesús viene acá a la tierra a cumplir su ministerio, empieza el reino de los cielos. Amén. Y por eso Jesús dijo, el reino de los cielos, la ley de los profetas era hasta Juan. Pero desde ahí se predica el reino de los cielos, y el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, esa boda no era otra cosa que la salvación. ¿Sí? Al venir a Jesucristo, usted venía a la salvación, usted venía al reino de Dios. Esa era la fiesta de bodas. Esa salvación que Jesús predicaba, ¿sí? Que Él estaba aquí como el Hijo de Dios anunciando, muchos lo despreciaron. Y eso es lo que va a decir Él aquí. Envió a llamar a sus siervos. Siervos son quienes, ¿verdad? Antes de Jesús estaba Juan el Bautista, estaban los profetas. Ahora están todos aquellos que predicamos el Evangelio. Somos los siervos que estamos diciendo a las personas, vengan a las bodas. Pero dice aquí, mas estos no quisieron venir. Los convidados a las bodas, en primer lugar, eran los descendientes de Abraham, los hebreos, los israelitas, los judíos. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida,
mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Amén. Es decir, ya he hecho los sacrificios, ya están ahí para comérselos. ¿Sí? La boda está lista, todo está preparado. Ustedes solo tienen que venir, no tienen que hacer nada más. Venid a las bodas, ustedes están convidados. ¿Sí? Por eso dice que el Evangelio, ¿sí? En el Evangelio la salvación es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Pero dice que esa fe fue primeramente para los judíos. ¿Sí? Es decir, la invitación a la salvación, primeramente, los primeros convidados fueron los hebreos, los israelitas. ¿Sí? Pero ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron. Y acá dice, versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Amén. Para muchos más importante eran sus bienes materiales, su labranza. Para otros más importante eran sus negocios. ¿Sí? Hay muchas personas que precisamente el domingo pintan la casa, cambian puertas, cambian techo, hacen un poco de cosas. Precisamente el domingo trabajan en cuantas cosas, sin entender que Dios es primero y por encima de todas las cosas. Amén. Dios es primero por encima de todo. Se debe cumplir primero con el Señor. Hablamos de eso en aquella parábola cuando dice, si tienes un siervo que labra la tierra y viene, tú no le dices, siéntate que te voy a dar de comer. Le decía, síguete, sírveme a mí primero y después comerás tú. Es decir, primero atendía al amo, luego se atendía el siervo. Pero ellos aquí le dieron más importancia a su labranza, a sus negocios, es decir, a sus bienes materiales, a sus posesiones, antes que a esa invitación del rey a las bodas de su hijo. Menospreciaron esa invitación, menospreciaron ese llamado a esas bodas, donde estaba todo preparado, miren, ¿no? La comida, los toros y animales engordados, todo estaba dispuesto. Amén. Ellos solo tenían que venir, pero no lo hicieron. Dice también el versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso fue lo que hicieron los israelitas con los profetas, y es lo que hicieron también con los apóstoles del Señor Jesucristo. Los afrentaron, los avergonzaron, los mataron. ¿Recuerda Esteban lo que hicieron con él? ¿Verdad? Y lo que hicieron con todos los demás, rechazando ese llamado a la salvación. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto se cumplió literalmente en el año 70. Cuando Tito y las legiones romanas entraron a Jerusalén, incendiaron incluso el templo, no quedó piedra sobre piedra, y mataron y exterminaron, asesinaron cruelmente a los sacerdotes, a todos los que estaban ahí, y fue una matanza terrible. Amados hermanos, y esto es algo que también ahora va a pasar. Todos aquellos que están siendo llamados a la salvación, pero rechazan, van a venir a sí mismo esa destrucción. Van a venir ángeles destructores. Y la ciudad que fue quemada, ahora el mundo va a ser quemado. Dice el apóstol Pedro, el primer mundo fue destruido por el agua, pero el de ahora está reservado por el fuego de la ira de Dios. Ya no va a llover agua, va a llover fuego sobre el mundo cuando venga el juicio de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces dice, ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los avergonzaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Préstele atención a esa parte, ¿sí? Los que fueron convidados no eran dignos.
¿Por qué no eran dignos? Porque amaban más las cosas de este mundo, las cosas de esta vida, los negocios, sus labranzas, sus riquezas, sus posesiones, antes que la invitación del Señor. Por eso no eran dignos. Pero Él dice, ya todo está preparado, eso no se puede desperdiciar, eso no se puede perder. Entonces da una nueva orden en el versículo 9. Vayan por las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Miren lo que dice la parábola, ¿no? Y eso es lo que la iglesia recibió, esa orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Amén. Ese llamado a las bodas del Cordero, a la salvación. Y ellos salieron y llamaron y juntaron a todos que encontraron, buenos y malos. ¿Qué significa eso? Es interesante eso. Los fariseos, ¿sí?, o los religiosos de aquel entonces, solo llamaban a los buenos. Y Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ellos consideraban pecadores a todos los que no se purificaban, no podían entrar al templo. Incluso personas que tenían discapacidades físicas no podían entrar al templo. ¿Sí? Los que eran mutilados, cojos, no dejaban entrar al templo. Y si usted no practicaba los ritos que ellos le obligaban a hacer, usted no practicaba la religión de ellos, ya sea como fariseo o como saduceo, usted no entraba al templo, no tenía acceso ni al templo, ni a Dios, ni a la salvación. Ellos solamente buscaban a los puritanos. ¿Recuerda la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo decía el fariseo? Señor, gracias te doy porque no soy como este ladrón, yo diezmo y ofrendo y hago esto y lo otro. Así se creían ellos, dueños del cielo, porque según ellos, porque eran puritanos, santurrones, ya tenían ganado el cielo. Pero en la entrada estaba el publicano diciendo: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Eso significa lo que dice aquí. Ellos no estaban viendo si eres bueno, si eres malo, si eres religioso, no. El llamado es para todos, para buenos y malos. ¿Sí? Ahora usted recuerde que lo que dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, y es Dios. Todos somos malos, todos somos pecadores. Pero esta palabra la puso el Espíritu Santo para darnos a entender eso. No como los fariseos, que solo llamaban a los santurrones. No, el llamado de nosotros, los siervos de Dios, tenemos que llamar a todos, sin importar si se considere bueno o si considere malo. Amén. Y eso es lo que dijo el Señor. Por eso dijeron a Jesús: borracho, comilón, amigo de prostitutas y ladrones. Porque Él no hacía diferencia. Él vino a llamar a todos al arrepentimiento. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Se llenó las bodas de convidados. ¿Sí? Ojo, estaban todos los convidados ahí, pero todavía no pasaban a la cena. Amén. Para que pasen a la cena, el rey tenía que pasar revista. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Amén. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Préstele atención a eso. El llamado a la salvación es para todos, hermano. No importa tu religión, tu forma de vida. Como le decía adelante, ¿verdad? Dios te ama tal como eres, no tal como estás. Él quiere cambiar tu forma de vivir. Amén. El llamado a la salvación es para todos, sin importar raza, condición, religión, no importa. Para todos es el llamado para venir a las bodas. Pero para entrar ya a la cena, tú necesitas tener el traje de bodas, el vestido de bodas. Y por eso el rey, antes de pasar a la cena, ¿sí?, ya estaban ahí los convidados de las bodas, ¿sí?, pasa revista y ve que había un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dice: amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Yo creo que aquí donde los que fallaron fueron los diáconos que estaban en la puerta, ¿verdad? Porque le dejaron entrar sin estar vestido de boda. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias, ¿sí? Mientras se llene la iglesia y tengamos una mega iglesia de gente, no importa si están vestidos de boda o no. Y vestirse de bodas no es otra cosa que cambiarse tu forma de vivir. Ya vamos a explicar eso. Los estudiosos, los historiadores dicen que los reyes, cuando usted iba a una fiesta, los reyes repartían las togas a los convidados. Amén. Los reyes daban los vestidos y usted tenía que tomarlos, cambiar sus vestidos con los que llegaba y ponerse los vestidos para la fiesta, para entrar delante de la presencia del rey. Muchos interpretan que este hombre no quiso, despreció, ¿sí?, el vestido que le estaban ofreciendo para entrar a las bodas. Él dijo: no, yo entro tal como estoy, así estoy mejor, este vestido es mejor que el que el rey me está ofreciendo, así que yo entro así. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, y luego no pierda Mateo 22, porque regresamos allá, ¿sí? Antes de Génesis, ahí está Apocalipsis, y le da la vuelta a la Biblia, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y mire el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son los que le dan las vestiduras? ¿Sí? Dios. El Señor les provee las vestiduras blancas a estos siervos que habían muerto por la causa de Cristo. Amén. Entonces, como decían los historiadores, los reyes proveían de togas reales para las fiestas a la gente, a los invitados que llegaban. Y tenían que ponerse esas vestiduras para entrar. Este hombre, al parecer, se negó a obedecer, se negó a cambiar sus ropas para ponerse la que el Señor le ofrecía, y entró así. Y entonces el rey dice: no, ¿cómo es que entraste? Yo creo que más hubiera dicho: ¿cómo es que lo dejaron entrar también así? Y eso es lo que a veces hacen muchos pseudos pastores. Dejan entrar a cualquiera, ¿sí? Ojo, a la iglesia puede entrar cualquiera, pero al cielo te tiene que cambiar de vida. Aquí a este auditorio, que vengan ladrones, prostitutas, homosexuales, asesinos, violadores, que vengan todos. Aquí puede entrar cualquiera, pero para entrar al cielo usted necesita nacer de nuevo, ser santo, estar revestido de Jesucristo. Por lo tanto, él dice: ¿cómo es que lo dejaron entrar? Ahora átenlo de pies y manos y échenlo fuera. Amados hermanos, esa vestidura que el Rey nos ofrece no es otra cosa que Cristo Jesús, su justicia. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Volvamos a Apocalipsis. Es fácil encontrarlo. El último libro de la Biblia. ¿Cómo estaba este hombre cuando llegó a la fiesta? Nos va a dar una idea. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. Así llegó este hombre a la fiesta de bodas. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito el traje del rey, yo tengo el mío. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así estaba realmente el hombre que entró a las bodas, pero él no entendía. Y así es como estamos nosotros sin Jesucristo. Somos miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos. La palabra pobre en el griego es indigente. ¿Cómo anda un indigente? ¿Sí?
qué perfume usa, ¿no? ¿Huele rico? ¿Cómo está vestido? Y por eso dice el 18, por tanto yo te aconsejo, ¿sí?, que de mí compres oro refinado en fuego, que es la presencia de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, el pecado, ¿sí? Esa es la justicia de Cristo. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas la unción del Espíritu Santo. Sin esa vestidura que Jesús dice, de mí compra, ¿sí?, y desde luego que Él nos la da gratuitamente porque Él pagó con su sangre, vestidura blanca para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Sin Jesucristo yo estoy como Adán y Eva cuando pecaron y se pusieron hojita de higuera. Y eso significa la religión o las propias justicias, la hojita de higuera. ¿Cuánto dura esa hojita en secarse y dañarse y romperse? ¿Sí? Y más termino avergonzado. Pero la justicia de Jesucristo es eterna, perfecta y para siempre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y para entender esto, vámonos a Gálatas capítulo 3, el libro de Gálatas, para entender esto de lo que Jesús nos está ofreciendo. Y de mí compra vestidos para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos convierte en hijos de Dios? La fe en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Esa es la vestidura blanca y resplandeciente de la que está hablando aquí. Esa es la vestidura que el Rey provee para que yo pueda entrar a la cena de las bodas. Pero ¿qué dijo este hombre? No, yo ya tengo mi vestidura, que el amor representaba su religión, sus propias justicias, ¿sí?, su santurronería. Y el Rey le dice, mira, estás desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al despreciar la vestidura que Cristo me ofrece, yo me voy a presentar delante de Dios desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero cuando yo acepto la vestidura que Jesús me ofrece, cuando estoy revestido de Cristo Jesús, miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 25 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo estaba desventurado, miserable, indigente, ciego, desnudo, sucio, manchado de pecado, pero Él me lavó en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, porque Él es el novio, ¿sí? Una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así es como me presenta Jesús cuando yo recibo la toga real, que es su justicia, cuando yo recibo su sacrificio, su sangre para limpiar mis pecados, para purificar mi vida. Mientras yo quiera presentarme con mi religión, con mi santurronería, con mis propias justicias, yo me veré bonito, ¿sí? El chancho se ve hermoso cuando se revuelca en el lodo, y él cree que se ve más bonito cuando está revolcándose en el lodo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué decimos? Qué cochino ese animal, ¿verdad? Se revuelca en su propia popó y en su propia inmundicia. Por eso dice que el perro vuelve a su vómito y el chancho a revolcarse en el cieno, ¿sí? Entonces, aunque yo me pueda ver tan puro, tan puritano en mis propias justicias, estoy como aquel chancho lleno de inmundicia. Pero cuando yo me revisto de Jesucristo, como decía Gálatas, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Por eso que el Padre ya no ve a Juan Carlos, a que quiere mandar un rayo, ve a Jesús en mí y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si el Padre viera a Juan Carlos, le mandaron un rayo. ¿Sí? Muchos caeríamos aquí como Ananías y Zafira, los hijos de Aarón. Pero por la justicia de Cristo Jesús, ¿sí?,
es que el Padre nos ve a nosotros, a su Hijo en nosotros. Por eso Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos lo alaban? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sin mancha, sin arruga. Volvamos a Mateo. Mateo 22, el 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Él había despreciado, se había negado a mudar sus vestidos, a lavar sus vestidos, a cambiarse de sus vestidos que representan tal vez su religión, sus hábitos, su forma de vida, sus creencias, sus propias justicias. Él no quiso despojarse de eso. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham eran dueños del cielo, que por cumplir con la ley de Moisés ellos tenían el cielo ganado, sus propias justicias, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué le dijo, verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sepulcros blanqueados, esos son. Eso es una persona, ¿sí? Cuando se cubre, se cobija en la religión. Por eso nosotros aquí no predicamos religión, sino una relación personal con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es una religión. Si usted tiene la religión bautista, usted termina en el infierno. Si usted tiene una relación con Jesucristo, usted termina en el cielo. Amén. Ninguna religión salva, y esto no es una religión. ¿Sí? La religión es cuando usted está religado a ritos y costumbres y tradiciones de hombres. ¿Sí? Usted tiene que estar religado, eso significa religión, estar religado, doblemente agarrado, pero de Cristo. No de mandamientos de hombres ni costumbres de este mundo, como decían Colosenses, sino agarrado de Cristo. Y cuando usted está agarrado de Cristo, le aseguro que usted quiere estar aquí cada día y no habrían sillas vacías. Pero cuando vivimos una religión, ahí sí, una vez al año van donde la chorona la gente, no van todos los días, ni todos los domingos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es religión. Una vez al año van donde el santo de su devoción, de ahí recién se acuerdan que son de tal religión. Pero todos los días, eso es otra cosa. Eso es vivir una relación personal con Jesucristo. Y esa es la que garantiza su salvación. Que usted tenga una relación personal con Cristo Jesús. Amén. Así que al rey le incomodó esto. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y amados hermanos, a nosotros como pastores, como siervos del Señor, nos corresponde decirle a las personas, mira, has sido convidado, has sido llamado, pero si quieres ser escogido, cambia tus vestidos, muda tus vestidos, es decir, tienes que nacer de nuevo, tienes que estar revestido de Cristo Jesús, tienes que dejar tu vida anterior, tienes que cambiar de vida. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, otra vez Apocalipsis, ¿no? De Herodes a Pilato, decía su abuelo. Apocalipsis capítulo 3. Qué importante es esto, hermanos, porque Cristo viene pronto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mire, préstale atención. No han manchado sus vestiduras, la justicia de Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué dijo el rey de los invitados que no quisieron ir? No fueron dignos. ¿Sí? Todos esos convidados no fueron dignos, así que anda a las calles y llama a todo el que encuentres. Y llamaron a buenos y malos. ¿Sí? Por eso dice, estos que cuidaron de no mancharse, de andar en una verdadera integridad, limpios por dentro y por fuera, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren qué importante es esto, hermanos. ¿Sí? Los que no les importa mancharse de pecado, un tabaquito, un traguito, un bailecito por ahí, una peleita por ahí, una mala palabra por ahí, un insulto por ahí, un darle rienda suelta a la ira por ahí, están manchando sus vestiduras. Viene Cristo y los encuentra manchados.
¿Sí? Pero aquí dice, estos que no han manchado sus vestiduras, estos son dignos de entrar a las bodas, y ellos serán vestidos con vestiduras blancas y andarán conmigo. Qué importante es esto, hermanos. Miren el consejo que nos da el libro de Romanos en el capítulo 13. Vamos a Romanos. Si no lo encuentran, solamente escuche con atención. Romanos capítulo 13. En el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Diga que está a su lado, despiértate. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Y eso no significa que todavía no tengo la salvación, sino que está cerca. Está hablando de la redención, de cuando salgamos de aquí. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Estamos viviendo las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, es que nadie me ve, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. ¿Qué decía Gálatas? Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. Dice, vístete del Señor Jesucristo. Imagínense que yo me disfrazo de Jesús, me pongo una túnica, una barba, ¿sí? y voy saludando a los niños que soy Jesús, ¿verdad? Pongo un letrero de Jesús. Y luego cojo un cigarrillito y... ¿Usted qué diría? Y de acá saco una botellita como hacen los chumados, ¿no? Y me mando una copa. ¿Usted qué diría? ¿Sabe? A mí me daría ganas de caerle puñetes a esa persona, porque está avergonzando a mi Señor. ¿Sí? Vi un video de un hombre que se vistió de Jesús y andó caminando como gay. Vino un trailer y lo atropelló. ¿Sí? De la vida real. Caminó como 5 cuadras y iba grabando. Cuando en eso cruzo una calle vino un trailer y... porque estaba avergonzando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si yo estoy revestido de Cristo Jesús y ando insultando, peleando, emborrachándome en bailes, en lugares donde no debo estar, ¿qué estoy haciendo con Jesús? Pisoteándolo, avergonzándolo. Y quiero entrar en las bodas. Me estoy engañando a mí mismo. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Por eso esto no se trata de vivir una doble vida. Se trata, como dice aquí, andar como de día, es decir, como frente a la luz, frente a los ojos de Dios. Por eso David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque Él lo ve todo. Eso significa que andar en luz, andar en integridad, en transparencia, no en una vida doble, sino una vida donde muestro tal como soy, donde me muestro realmente que Cristo está en mí. Amén. ¿Cómo quisiera que sea una obligación que todos los cristianos nos disfracemos de Jesús, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? A los seguidores de Jesucristo en Antioquía eran tan parecidos a Jesús, no en su forma de vestir, sino de comportarse, que los apodaron Cristos pequeños. Cristianos significa Cristo pequeño. Y así debe la gente decirnos, ¿no? Sí, ese hermano Félix es igualito a Jesús. No, más se parece a Saqueo, ¿no? Es parecido a Jesús. Se comporta como Jesús, habla como Jesús. ¿Recuerdan cuando estaban interrogando a los apóstoles? ¿Reconocieron que habían estado con Jesús? ¿Por qué? Por su forma de hablar. Cuando usted habla, ¿se parece a Jesús? A Jesús Fichama algunos se parecen, ¿verdad? Ya murió, ¿no? Hermano, esto es importante. Es muy importante lo que está enseñando aquí, vestidos de Cristo Jesús. Vamos a Efesios, ya estamos terminando. Efesios, 2 textos más y terminamos. Efesios, ya hablamos de esto la semana pasada, capítulo 4. Efesios capítulo 4.
¿Ya lo tienen? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, ese viejo hombre tienes que despojarte de él, tienes que vestirte del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo Adán, Jesucristo. Tienes que ser, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pasando a Filipenses, está Colosenses, también un texto muy parecido, Colosenses, capítulo 3. Después de Filipenses, ahí está Colosenses, capítulo 3, el versículo 9. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y mire lo que dice Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿sí? Santidad progresiva, hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay ni judío ni griego, religión, si es bárbaro, si es extranjero, si es siervo o esclavo, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Y amados hermanos, para terminar, volvamos a Mateo capítulo 22, el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían a este hombre que no estaba con vestido de boda: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y amados hermanos, si interpretamos bien en el contexto de esto, aquí estamos hablando no del infierno. Las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, hermanos, en sí representan la gran tribulación. Será un tiempo de tinieblas, será un tiempo donde los creyentes que se quedaron del arrebatamiento van a llorar, van a crujir sus dientes, van a gemir como lo hizo Esaú, aunque no pudo alcanzar la heredad que él quería, la primogenitura, aunque lo procuró con lágrimas, dice que ahí se revolcó como muchacho cuando hace berrinche al papá que lo bendiga. Dice, no alcanzó el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ya fue demasiado tarde. Ya el Señor había bendecido a Jacob. Amén. Y así también acá, al ver que ya se dio el arrebatamiento y que nosotros seguimos aquí, la gente se va a arrancar los pelos, se va a dar contra la pared, la gente va a gritar. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que viene después del arrebatamiento es la decapitación de los cristianos por parte del anticristo. Van a ser perseguidos, van a ser exterminados. De ahí lo dice, las almas de los decapitados que no aceptaron la marca de la bestia estaban ahí y eran millares. Y amados hermanos, por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos que van a entrar a las bodas del Cordero? Aquellos que han limpiado sus vestidos, aquellos que, dice, no han manchado sus vestidos, aquellos que, como dice ahí, el que venciere, es decir, como dice el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida. Por eso es que, hermanos, la salvación no se pierde, pero usted tendrá que irse sin cabeza. Amén. Pero si usted aquí, al ver que lo van a decapitar y dice, no, márqueme nomás, es porque usted nunca fue salvo. Amén. Entonces, hermanos, si usted quiere irse a la primera, si usted quiere irse con Cristo, necesita estar con esa vestidura de bodas, que es la justicia de Cristo Jesús. No es una religión, no son nuestras propias justicias, nuestra propia moral, no. La justicia de Jesucristo, es decir, hemos confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz, no en nuestras obras. Hemos confiado en su sangre preciosa y no hemos pisoteado ni tomado por inmunda esa sangre preciosa, sino que la hemos cuidado, la hemos atesorado. Hemos cuidado
de no manchar nuestros vestidos. Esos son aquellos que cuando Cristo venga podrán cantar: mi alma volará, ¿sí? Porque se irán con el Señor. Los amados, qué triste si nosotros engañamos diciendo: no, ya eres hermanito, ya te vas al cielo, vive como quieras, no importa, mientras llenes la iglesia ya. No se trata de traer personas al templo, se trata de llevar personas al cielo, hermano. Amén. Y cuando vemos eso, no me preocupo de que sean pocos, porque aquí dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Sí, la salvación es gratuita. Sí, le costó a Jesucristo. Pero también dice el apóstol Pablo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ya no está hablando de pérdida de la salvación, está hablando de que usted se va a quedar a esas tinieblas donde es el lloro y crujir de dientes. Y ahí muchos cristianos van a ser probados por fuego si realmente quieren a Jesucristo o prefieren salvar el pellejo, marcarse y adorar al anticristo. ¿Amén? Los hermanos, yo prefiero irme con Cristo Jesús. No quiero que me aten de pies y manos y me dejen en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Yo quiero estar con Jesucristo allá en las bodas del Cordero. Amén. ¿Saben? Cuando preparaba este mensaje, yo pude entender muchas cosas de mi vida, que realmente, como dice aquí, esas personas no eran dignas. Y a veces nosotros le estamos dando más prioridad a veces a las cosas materiales, a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo. Le damos más atención a las redes sociales que a Dios, que a orar, que a instruir a nuestros hijos, que a enseñarle. Yo predicaba anoche eso en un velorio. No nos sentamos con nuestros hijos a decirle: mira, la Biblia dice no matarás. Si su hijo llega a ser un joven y le ofrecen que sea sicario, él se va a acordar. No, pero dice la Biblia no matarás. Si dice vamos a robar, él va a decir: no, pero mi mamá me enseñó no robarás. Mi mamá me enseñó no mentirás. Hoy le damos a nuestros hijos que se envenenen la mente con Free Fire y aprendiendo a matar. Y mire cómo cogen un fusil y matan niños y maestros y a su propia abuela, como lo que pasó en Estados Unidos. Porque no nos tomamos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos a tener sus vestiduras limpias, a lavar sus vestiduras, a temer a Dios y a obedecer sus mandamientos. Hermanos, es tiempo de que, como dice aquí en Romanos, que despertemos. Es tiempo que despertemos del sueño y tomemos en serio, como dice en Romanos, que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El Señor viene pronto. Leíamos la semana pasada en Tesalonicenses: para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Tome en serio la venida de Cristo, tome en serio su comunión con Él, su relación con Él, y que sus vestidos estén blancos, limpios, no de sus propias obras, de su propia religión, sino de la justicia de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí es donde usted pone su esperanza, ahí es donde hemos puesto nuestra fe, en ese sacrificio en la cruz. Amén. En esa preciosa sangre, la cual no tenemos que pisotear, como dice en Hebreos, ni tomar por inmunda, sino amar y atesorar, porque fue el precio de nuestro rescate. Amén. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, buenos y malos llamados, y pocos escogidos. ¿Quiénes eran los escogidos? Los que estaban con el vestido de bodas. Amados hermanos, es tiempo de, como dice Romanos, dejar, no proveer para los deseos de nuestra carne, sino estar revestidos de Cristo Jesús. Cuando yo me evalué a través de esta palabra, pude decir: Señor, pero si yo más vivo en la carne, ¿sí? Ya saben cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Ira, enojo, contienda. Digo: Señor, eso es lo que más a mí me ataca. Señor, tengo que estar revestido de Cristo Jesús. Y esa fue mi oración, y es mi oración. Y esa debe ser la oración de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, tal vez con el carácter, con el temperamento, con las deudas, con la escasez, con las enfermedades, en el hogar, en el matrimonio. Cada uno tenemos nuestras propias batallas.
pero la palabra de Dios nos enseña que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Que con Cristo Jesús nadie nos arrebatará de sus manos y Él nos da la victoria. Dice que siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor.